Saludamos a esta hora de la mañana para conversar, para profundizar sobre este tema tan importante al profesor Gabriel Jaime Saldarriaga, es profesor de la Fundación Universitaria María Cano. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por invitarme. Buenos días. Bueno, usted tuvo la oportunidad de escuchar un poco de todo ese contexto que hemos presentado, lo que dicen algunos comerciantes, también esta propuesta de ley que avanza en el Congreso de la República y también ya lo que ha hecho el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se ha adelantado un poco ya a esa propuesta de ley y está hablando con los comerciantes para generar conciencia. ¿Cómo vio usted el tema? ¿Es una posible realidad que en Medellín cambiemos el chip, que podamos cambiar esto? Es muy posible, creo que es la vía. Me parece que la visión que podemos dar desde la academia un poco es intentar comprender el fenómeno en su globalidad y saber qué alternativas a partir de esa comprensión podemos tener. Entonces, lo primero es, bueno, ¿por qué la figura de Pablo Escobar termina siendo impresa en camisetas que se venden en Medellín? Entonces, lo primero que hay que decir es que el Pablo Escobar que se mercadea en la ciudad, en los souvenirs, es un personaje, no es el Pablo Escobar real. ¿Quién conoció el Pablo Escobar real? Las víctimas que vivieron sus atentados, los muertos que dejó por la ciudad. Entonces, tenemos dos Pablo Escobar, el real, que existió, y una figura que se ha creado, es decir, una figura que asciende, es decir, que emerge como un personaje. Aunque la foto sea real. La foto es real, pero lo que ellos vienen a comprar es no la experiencia que realmente ocurrió cuando él estaba vivo, sino que vienen a comprar es que una imagen que se ha ido generando, que se ha ido creando sobre él. Esa imagen, ese ascenso de esa imagen dentro de la cultura popular está asociada a la imagen del villano. Entonces es un tipo de villano muy particular que dentro de las narrativas se conoce como el villano empático. Esa generación de ese villano empático se ha ido dando a partir de ¿qué? De las biografías que se han escrito, de los programas de televisión, de las series, que han intentado explicar un poco el origen de este personaje, y en la explicación del origen de este personaje se encuentran que es un humano, que hay algunas acciones que él realizó que harían ellos mismos, que harían estas personas, y empiezan a convertirlo en un héroe de admiración. Entonces, esa figura que se ha generado como de un héroe, de este villano empático, es la que ha ido vendiéndose, así como mencionaban ahorita en los comentarios, personajes como Al Capone, ¿cierto? ¿Quién fue Al Capone? Fue el jefe de una banda criminal muy importante en Chicago, pero al mismo tiempo es un personaje de televisión, es un personaje de cine, es un personaje de la cultura popular norteamericana. Entonces Pablo Escobar ha ido tomando esa figura como un objeto de la cultura popular, entonces ya pasa al mercadeo, que generalmente es un mercadeo que tiene como objetivo sobre todo los turistas. Entonces los turistas están buscando ese personaje que es este villano, digamos, empático, que sin embargo no deja de ser villano. Profesor, pues voy a tomar sus palabras y también un comentario de uno de nuestros televidentes, dice Julián Andrés a través de X: los turistas van a Alemania y se toman fotos en los campos nazi, van a Chicago y se toman fotos con Al Capone. Colombia debe aceptar su historia y sacar frutos, no ocultarla. ¿Va esta medida quizás en contravía también de las oportunidades que tiene la gente y el comercio para subsistir en medio de a veces panoramas tan difíciles para que la gente pueda salir adelante? Bueno, es una oportunidad igual que lo usan en Alemania. En Alemania la visita a los campos nazis, por ejemplo en Auschwitz, la visita, ¿qué sentido tiene? Poder mostrar cuál fue la experiencia de lo que se vivió ahí. No es una experiencia para generar sentimientos de admiración y no es para ir a comprar souvenirs. Son más viajes que intentan ser viajes de transformación espiritual y de encontrar un sentido de la experiencia que ocurrió allá con el genocidio nazi. Es decir, el sentido es más explicativo que simplemente comercial. No es turismo por el turismo, sino que es un turismo, por llamarlo así, que intenta comprender
un aspecto de la cultura alemana y de su historia. Sí, quisiera, profesor, básicamente aprovechando lo que Catalina leía, ese comentario de los televidentes, hay muchas personas que piensan de esa manera, pero no es ocultar la historia, es cómo contamos la historia, es la manera. ¿Y quién queda siendo el villano en cómo contamos la historia? Eso es lo que hemos visto incluso con políticas anteriores. Miren ustedes, se dio la demolición del edificio Mónaco, ahora está el Parque Inflexión, donde se le rinde homenaje precisamente a las víctimas. Es una manera de contar nuestra realidad, pero desde el lado de las víctimas. Este tipo de comentarios, ¿usted cómo los observa? ¿Qué es lo que tenemos todavía como colombianos en la mente? Bueno, entonces lo primero es posible generar espacios de diálogo, de comprensión de este momento histórico que nos tocó vivir a los medellinenses, que somos quienes realmente lo vivimos. Es un personaje que generó una ruptura en una serie de valores que venían dándose en la cultura antioqueña. Esa ruptura nos cuestiona todavía, miren que estamos en este debate, y de ahí lo que pueden emerger son posibilidades de comprensión. Entonces, lo primero es volver a comprender que este personaje, por más que se haya idealizado, es el villano de la película. ¿Quiénes son los héroes de la película? Las víctimas civiles, los 550 policías que Pablo Escobar mató, pues pagó por matar, las víctimas de las bombas, es decir, la ciudad lo enfrentó y lo enfrentamos como ciudad de una manera colectiva. Lo tenemos que volver a hacer. Es decir, esto lo enfrentamos otra vez juntos porque murió como ser humano, pero pervive como imagen y la manera de cambiarlo es entre todos. Pero psicológicamente y sociológicamente, profe, demanda dos realidades. Una, del dolor de las víctimas al ver que se siguen comercializando, digamos, estos productos con la imagen del señor que probablemente mató a su hijo o a su mamá o a su hermana o a un familiar. Pero también de otro lado es ese turista que está exhibiendo la camiseta sin pensar el dolor que hay detrás de ella. Claro que sí. Entonces, ¿qué alternativa hay para esas personas que hacen un comercio con la imagen? Es poder educarlas, es decir, poder explicarles tanto a ellos como a los turistas, porque esa historia no es una historia que sea cercana a Medellín. ¿Cómo poder hacer eso? Bueno, entonces el proceso educativo se hace a partir de campañas, entonces pueden ser campañas educativas con los vendedores ambulantes, puede ser que la ley puede haber un articulado que implique educación. Sí, dice el alcalde que podría intervenir como autoridad, ¿eso sería posible? Hay países donde han implementado ciertas normas, justamente en Alemania, ¿cierto? En Alemania hay ciertos símbolos donde es ilegal, donde es prohibido hacerlos, sobre todo con esta historia tan terrible del nazismo. En Medellín, bueno, podrían intentar pasar esta ley. Yo la sugerencia que haría es que esa ley vaya acompañada primero por un reconocimiento de quiénes son realmente las víctimas, quién es el villano de la película y cómo eso nos retó como ciudad para generar unos cambios, porque digamos que el reto fue muy grande. En este caso hablamos de Pablo Escobar, pero la ley busca sancionar o evitar que se haga apología o que se utilicen símbolos, personajes que tengan alguna relación con conflictos, con delitos que se hayan cometido en el territorio nacional. Incluso habría que, digamos, ahondar más en el debate. ¿Recuerdan ustedes el caso de la funcionaria de la Fiscalía en un municipio de Antioquia que recientemente salió con un uniforme alusivo al ELN? Dado el caso de que existiera ya esa ley, yo no sé si, por ejemplo, ahí el profesor aplicaría una sanción, ya que estaría haciendo pues como algún tipo de apología a esta estructura al margen de la ley. Ok, hay que esperar qué pasa con la ley. Primero, si pasa en el Congreso, qué ajustes le hagan, si va a ser un marco tan amplio o si va a ser específica para casos especiales. La otra pregunta que tienen en las redes sociales o los comentarios es que si este tipo de debate, si este proyecto de ley, esta discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes va a avivar entre los turistas o entre los mismos colombianos esa compra y venta de estos productos. Ok, no creo que sea tan directo el aumento en el comercio, más bien va a generar inquietudes, que creo que es lo que justamente está pasando aquí. Pase o no la ley, por lo menos se levantó una interrogante sobre la conveniencia o no de este tipo de comercio, porque
lo que nos está diciendo es, bueno, ¿qué tipo de ciudad es la que usted quiere ofrecerle a los turistas? Entonces hay distintos tipos de turismo, hay distintos tipos de oferta que se le pueden hacer a estas personas que vienen a conocer una ciudad que tiene una historia mucho más larga que simplemente su historia del narcotráfico. Esa historia es larga y es una historia bonita, tiene elementos muy particulares que la hacen diferente a otras ciudades y a otras experiencias del turismo, y que no solamente puede ser centrado en este tipo de ofertas, digamos, desde el narcotráfico. Hay otras historias que contar. ¿Cuáles historias? Ese es el reto de nosotros. ¿Cuáles son las historias que tiene la ciudad para contarle a los turistas que van más allá de esto? En parte es lo que hacen los medios de comunicación. Ustedes cuando, por ejemplo, hacen las entrevistas de personas en la calle, de medellinitas que van contando cuáles son sus historias y qué es lo que tienen para ofrecer. Por ejemplo, un personaje como Cosiaca, que se destaca también la vida de Cosiaca en Teleantioquia, en esa serie que se produce desde nuestro canal y que muy próximamente estará también en sus pantallas. Pues alrededor de esto hay muchas opiniones, se están escribiendo muchísimo en nuestras redes sociales. Los invitamos para que lo sigan haciendo. Más adelante vamos a tabular los resultados. Por lo pronto leemos un comentario de Catalina Ortiz Laguado. Dice que le ayuden a los comerciantes a mejorar sus productos con nuevos diseños, con ideas, y también que los ayuden a educar. Profesor Gabriel Jaime Saldarriaga, de la Fundación Universitaria María Cano, muchísimas gracias por ampliarnos un poco este tema en Consejo de Redacción. Muchas gracias. Vamos a